el riesgo ahí es enorme para los directivos de ITESCA, ¿no? Imagínense, ninguna otra universidad regresa, ITESCA regresa y que vote un caso, ¿no? Sería catastrófico ahí desde el punto de vista este, político y sanitario y todo. Entonces, no creo. En vista de esto, ya platiqué con los profesores de la carrera de ambiental que tienen laboratorios. Ustedes tienen otro laboratorio que es el laboratorio de biología. Y mañana nos vamos a reunir precisamente a esta hora, a las 12, para establecer que las estrategias para que impartan los laboratorios de forma virtual, a distancia. No nos va a quedar otra. Tenemos que meternos ya entonces, porque el hecho de esperar a octubre para ver si vamos a hacer las prácticas, ya lo veo yo como algo que no es factible, ¿no? Entonces, por esa razón, pues ya nos estamos reuniendo en esta primer reunión de práctica a distancia. Entonces, se escucha medio extraño, ¿no? Es algo antagónico, es algo que se contrapone, ¿no? Porque vamos a hacer una práctica que no es práctica, porque la práctica implica hacer las cosas, ¿verdad? Ir al laboratorio, practicar, tocar, ensayar, tocar todo ahí. No, no, lo vamos a hacer a distancia. Entonces las prácticas van a ser visuales, visuales. Vamos a trabajar mucho en el concepto de la práctica, en las propiedades que vamos a revisar, en la teoría que involucra el proceso de la práctica y la parte del procedimiento la vamos a revisar, pero la vamos a observar a través de tutoriales, a través de videos que estamos seleccionando para cada práctica. Y de esta forma ustedes observen cómo se hace el experimento, ¿ok? Por eso le llamo práctica visual, porque no es una práctica práctica. Pero con esa información observada en el video de cómo se hace, en el tutorial, pues ya podemos resolver lo que nos pida la práctica como parte del conocimiento que tenemos que adquirir, ¿no? Ya tendremos oportunidad el otro año de algunas prácticas que sí se requiere que vayan ustedes y conozcan el equipo físicamente, pues vayamos ya cuando estemos allá en ITESCA en laboratorios y podamos hacer alguna remediación, ahí un proceso de remediación con algo que sea 100% esencial que vayan y lo vean físicamente. Sí, pero entonces vamos a trabajar todos los profesores de la división en sus prácticas, pero hay que hacerlas. Y eso implica, pues, un trabajo bastante arduo, porque hay que modificar las prácticas. Las prácticas de los manuales están hechas para que se hagan físicamente ahí en el laboratorio. Sí, están redactadas, están hechas los cuadros, las presentaciones, las tablas de cálculos, tablas de resultados, todo está hecho para hacerse físicamente ahí en el laboratorio. Entonces estamos trabajando en modificar este, todo lo que es en sí el manual de laboratorio. Incluso estoy pensando en ir recopilando todas estas prácticas y hacer un manual virtual, ¿verdad? Por si en alguna situación dada tenemos que volver a hacer prácticas de laboratorio a distancia. Ya nos va a quedar un manual ahí que va a ser específicamente para prácticas a distancia, ¿no? Entonces, ni modo, así es. Tanto ustedes como nosotros tendremos que ya se dieron cuenta de que, y muchos me han comentado de ustedes, que realmente todos preferimos trabajar presencial, ¿no? Porque sí como que se nos complica mucho y se nos duplica mucho el trabajo, triplica el trabajo de estar trabajando a través de las plataformas y bajando archivos, subiendo archivos, que no me puedo conectar, que se me fue la señal y un montón de situaciones. Se vuelve un proceso lento, pues, para nosotros. Sí, yo para revisar tareas, pues tengo que bajar el archivo, por eso se los pedimos todo en PDF, para poder hacerlo un poco más rápido y no batallar tanto con los archivos, pero es mucho, hay que dedicarle mucho más tiempo, ¿no? Pero pues hay que hacerlo. Las circunstancias nos dicen que no podemos hacerlo de otra forma y hay que trabajar así. Ok, entonces, eso como un contexto ahí de lo que está pasando, ¿no? Y por qué pues sus maestros de laboratorios van a tener que trabajar. Entonces, les voy a pasar lista de forma rápida aquí por pantalla.
Ok, entonces, jóvenes, ¿cómo va a estar este proceso? En su plataforma, en la práctica, en el curso de prácticas de laboratorio, ahí tienen ustedes ya su práctica número 2. Recuerden que la práctica número 1 la subimos la semana pasada y era una práctica simplemente de investigación para que conozcan los instrumentos, los diferentes equipos de laboratorio que hay. Iban a checar el dibujito ahí y lo iban a investigar qué es, para qué se usa, ¿no? Que una probeta, ¿no? Pues se usa para medir volúmenes de líquidos, ¿sí? Que un matraz Erlenmeyer, ¿no? Pues se utiliza para medir líquidos en estas situaciones. Eso era la primera práctica que subimos la semana pasada. Este, era más que nada de investigación. Espero que ya la hayan subido. Creo que se vencía ahora al subirla. Son de semana a semana, recuerden. La práctica de ahora tienen una semana para subirla. Y suban en formato de PDF, ok. Por ahí les ponemos una observación de que por favor la suban en formato de PDF. Lo bajan en Word, sí, la bajan en Word, pero si lo hacen a mano, tomenle una foto, pero esa foto peguenla a Word y en Word ya lo guardan como PDF, sí. No vayan a subir la imagen, porque si Word tarda media hora en bajar un archivo en imagen en formato de imagen, pues me espero hasta mañana para que termine de descargarnos las fotos ahí. Entonces, súbanlo como PDF, por favor. Y esta práctica la vamos a hacer en 2 sesiones, ¿sí? Porque ahorita acabo de terminar la práctica, la reunión con el otro grupo y avanzamos hasta lo que es viscosidad, hasta lo que es densidad, como propiedad física que estamos estudiando. Y la viscosidad pues no la alcanzamos a mirar, entonces igual para no estar presionados, vamos a hacerlo en dos etapas, ¿no? Vemos la densidad en esta ocasión y la próxima reunión de la otra semana volvemos a trabajar con esta práctica, concluimos viscosidad y ya pueden ustedes trabajar para entregar la práctica. Ok, entonces no la vamos a concluir este día, ¿no? Vamos a trabajar solo con la densidad. No sé si tengan alguna pregunta o duda, jóvenes. Digan algo para escucharle la voz porque me siento muy solo acá. ¿Sí? Profe, yo sí. Ujú. Es Evelyn. que se me hace raro que las escuelas no vayan a abrir y se supone que para la primera semana de septiembre hasta los casinos ya van a estar. Sí, ¿verdad? Tienes toda la razón, Evelyn. Fíjate que yo también he pensado eso. Ahorita en la mañana, precisamente escuché en el radio temprano que ya está para el veintitantos, ¿no? Van a abrir creo que ya abren esta semana. Casinos, creo que los cines también. Cines también. Y las áreas deportivas o no sé qué rollo también que hagan reuniones como fiestas y eso, pero con cierto límite de personas. Y vemos que todo se está aperturando, pero la educación no. ¿Y por qué, Evelyn? ¿Por qué piensas que ocurre eso? A ver, dime, No Evelyn, ¿por qué, sé, por qué piensas que está pasando? por puro negocio, Sí, le mira, quieren dinero a las empresas. claro, están dos factores importantes ahí. Uno es el factor económico, que es lo que está moviendo esta situación hacia aperturarse, ¿verdad? En los negocios, el factor económico. La economía que tiene que forzosamente moverse porque hay muchas familias, hay muchas personas que no tienen trabajo, que están batallando. Muchas veces no lo visualizamos porque estamos ahorita encerrados, ¿verdad? Y no estamos percibiendo. Yo sí, porque como tengo un negocio y salgo, me doy cuenta de que la economía para muchas familias está completamente en el piso, ¿no? En el piso. Y es el factor económico lo que está llevando a aperturar esto con el riesgo que traiga, ¿no? Ahora sí que no le hace que se enfermen unos poquitos más, pero que se mueva la economía, ¿no? Esa es la mentalidad que está surgiendo ahí. Y el otro aspecto importantísimo es que las escuelas, este, pues ahora sí que es una empresa, ¿no? Vamos a poner una empresa, que su personal son los niños, pues. Pues sí, o sea, son los jóvenes, los niños, y el aspecto ahí social y el aspecto moral
es muy grande, ¿no? Es grandísimo. El hecho de decir, se enfermaron en la empresa Corona porque aperturaron y ni modo, hubo 20 contagios, no tiene el mismo impacto moral, social y político de decir, se enfermaron en Itesca los estudiantes de 3 grupos y hay 50 estudiantes contagiados. Si checan el impacto que hay, sobre todo en la cuestión político, ¿no? Lo que impactaría el hecho de que se prolongara la epidemia en las universidades. Por esa razón es que no vamos a regresar. Y como les comento, ya Itson ya lo hizo oficial, ¿no? Lo hizo oficial, nos mandó un oficio a todos nosotros. Tengo unas clases también en Itson ahí y me mandaron un oficio diciéndome, no regresamos hasta, ya el rector informó que no se regresa, ¿no? Hasta enero. Y en Unison, pues también ya me informaron que no se regresa hasta enero. Y por eso infiero y me puse las pilas y dije, vamos a ver qué hacemos aquí porque Itesca no va a regresar tampoco. Imagínense, como les digo, que regresar a Itesca y que de por ahí en diciembre dijeran, hay casos de COVID en Itesca, la única universidad que regresó, corran al rector, corran al director. Imagínense nomás la situación, ¿verdad? Entonces, por eso es, Evelyn, esta es la situación. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, jóvenes? Así es que ni se hagan, ni tengan esperanza, ¿no? No es por matarles las esperanzas, pero ni se hagan ilusiones. No van a regresar. Vamos a seguir encerrados. ¿Ok? Siento mucho ser quien se los diga, pero no vamos a salir de aquí donde estamos encerrados, ¿no? Entonces, jóvenes, vamos a iniciar. Nos queda media hora para avanzar sobre la mitad de la práctica y la otra mitad la hacemos la próxima clase. Les voy a presentar ahí, ¿no? Muy bien, ahí estamos. Práctica número 2. La práctica es de propiedades físicas de la materia. Creo que ya todos sabemos o podemos inferir o entender que es una propiedad física, ¿verdad? Una propiedad física, pues son aquellas propiedades que identifican, personalizan a las diferentes sustancias. Son diferentes propiedades, que sabiendo cómo es esa propiedad, podemos inferir o deducir qué sustancia es, ¿no? Nos ayuda a identificar diferentes sustancias, ¿sí? El objetivo de esta actividad es que vamos a medir las densidades y las viscosidades relativas de varios materiales, y para tener un contexto básico bien definido de qué materiales van a ser materiales basados en el petróleo, es decir, combustibles, ¿no? Sabemos que los materiales que vienen del petróleo, pues son los aceites, los alcoholes. El alcohol etílico viene del petróleo porque el etano se obtiene del petróleo y se convierte en alcohol etílico. La parafina, que también es una cera que se saca del petróleo. La glicerina también es un lubricante que se usa mucho en medicina para las pieles irritadas y para los niños, para que no se rocen y ese. La glicerina también es un derivado del petróleo. Entonces vamos a trabajar con algunas sustancias, todas derivadas del petróleo, ¿ok? Para poder compararlas entre ellas. Dice, y después podemos hacer una relación, una comparación con el agua, ¿no? Porque el agua, pues sabemos que es la sustancia cuyas propiedades sirven de punto de partida en la química, para hacer comparaciones, ¿no? Luego decimos, qué tan denso es el alcohol etílico? Y luego decimos, sí, pero ¿con respecto de qué? Porque si no me dices con respecto de qué, yo no te puedo decir qué tan denso es, ¿sí? Entonces, no, pues comparado con el agua. Eso se llama densidad relativa. Por eso dice aquí relativas, porque son comparadas con algo. Si no comparamos algo, si no comparamos, no podemos medir, ¿no? O sea, son medidas que no tienen sentido, ¿sí?
Por eso luego decimos, bueno, ¿y qué tan gordito es? Y lo dices tú, ¿comparado con qué? No, pues con María. Ah, bueno, es así. Ya tenemos un punto de referencia y podemos emitir un juicio, ¿no? Por eso siempre son medidas relativas, ¿no? Y el agua es el punto de comparación. Ese es el objetivo. Entonces, así simplemente medir densidades y viscosidades. ¿Qué son las propiedades físicas? Como les comentaba ahorita, las propiedades físicas son las que nos ayudan a identificar las sustancias. ¿Qué tipo de propiedades físicas son más comunes que hemos nosotros trabajado ya con ellas, que las conocemos? De alguna u otra forma hemos tenido contacto con este tipo de propiedades. El punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición? ¿Quién se acuerda qué es el punto de ebullición? El punto en el que se Es la evapora. temperatura en que un líquido se empieza a evaporar. Muy bien. Es el punto, ¿verdad? Lo medimos como temperatura para tener un valor, decir, ¿a partir de qué? Es un punto en el cual la sustancia se evapora, ¿verdad? ¿Cuál es el punto de ebullición del agua aquí en Ciudad Obregón? 100 grados centígrados. Exacto, muy bien, exactamente 100 grados centígrados. Aquí en el nivel del mar, ¿verdad? Porque afecta la presión. Pero a nivel del mar, aquí a una atmósfera de presión donde estamos nosotros, el agua hierve a 100 grados centígrados, ¿sí? El punto de fusión, ¿qué significa fundir? ¿René? Es cuando se derriten los metales, Ok, ¿no? sí, correcto. Haciéndolo más general, tu explicación es cuando un sólido, ¿verdad? Que puede ser un metal, se derrite, ¿no? Se derrite. Es el punto de fusión. Si comparamos nuevamente el agua como un material muy común para nosotros, es cuando un cubito de hielo se convierte en agua, ¿no? Se derrite, y eso ocurre a una temperatura de 0 grados centígrados. El punto de fusión de un cubito de hielo del agua es a 0 grados centígrados. De 0 grados hacia abajo, o sea, a más frío, es cuando el hielo está completamente sólido, ¿no? Pero cuando llega a 0 grados centígrados, empieza a derretirse. Entonces eso se llama punto de fusión, que también es una propiedad física común, ¿no? La solubilidad. ¿Quién recuerda lo que es la solubilidad? En la mañana cuando se toman un café soluble, un cafecito. ¿Quién recuerda lo que es la solubilidad como propiedad, verdad? De cualquier La sustancia. capacidad de disolverse. Correcto, es una capacidad química, la van a estudiar muy a detalle, esta propiedad la van a estudiar muy a detalle en química analítica. Ahí van a ver todo un capítulo de solubilidad de las diferentes sustancias. Y eso es la capacidad para disolverse, ¿no? O solubilizarse. Entonces hay sustancias que vemos nosotros que agregamos a agua, agregamos a leche, y hay veces que estamos batallando para que se disuelva, ¿no? Para que se disuelva ahí lo que queremos preparar, porque es una propiedad que tienen las sustancias, poderse solubilizar. Y recuerden que también la solubilidad depende de la temperatura, ¿sí? Mientras más Era lo que caliente. iba a decir porque el café para disolverlo en agua hirviendo pues está muy fácil, pero cuando me quise hacer un café helado no pude. No, no puedes, inclusive se te hace bolas del café ahí. Sí, a todos nos ha pasado eso de que a veces que crees que te equivocas de taza o algo y disuelves el café o la leche, esa leche que venden en polvo. Me ha tocado que luego me hago un café y lo dejo negro ahí, ¿no? Sobre todo cuando estoy en la oficina. Y al rato vengo y se me olvida y veo el café y le empiezo a echar esa crema en polvo. Y se hace, pero, hombre, tienes que tirar eso porque se hace grumoso, no se disuelve nada completamente. Lo cual nos indica de que la solubilidad depende fuertemente de la temperatura. A mayor temperatura, mayor solubilidad, ¿verdad? A menor temperatura, menor solubilidad. Entonces, eso que les comento lo van a estudiar así, bien a detalle,
en química analítica el próximo semestre, ¿no? Que lleven química analítica. Y por último, las dos propiedades que vamos a trabajar en esta práctica es densidad y viscosidad. La densidad nos dice, es la relación entre la masa y el volumen, ¿recuerdan eso? ¿Qué es la densidad? Cuando hablamos de denso, ¿qué tan denso es? Es una propiedad muy importante dentro del estudio de la materia, ¿no? Y por ejemplo, ¿alguien de ustedes recuerda cuál es la densidad del agua? Que es un valor de referencia también muy útil. Es decir, ¿cuánto pesa un centímetro cúbico de agua? O lo mismo, ¿cuánto pesa un kilogramo de agua? Perdón, ¿cuánto pesa un litro de agua? ¿Un kilo? Un kilo, ¿verdad? Sí, un kilo. Esa es una relación así común que luego utilizamos mucho en nuestra vida diaria, ¿no? Por alguna razón u otra. Un litro de agua pesa un kilo. Por eso se utiliza el agua, la densidad del agua como el punto de referencia para comparar las densidades de otras sustancias. Porque el agua, con nuestra unidad de medida internacional o medida de ingeniería también, que se mide en gramos o en kilogramos la masa, el agua pesa, un litro de agua pesa un kilo, ¿sí? La unidad. Entonces, si checan ustedes, es la relación que hay entre la masa y el volumen. La densidad del agua, 1 kilogramo por litro. Si lo utilizo en proporción más pequeña, pero significa lo mismo, es 1 gramo por centímetro cúbico. Y también lo puedo expresar como 1 gramo por mililitro. Recuerden que en volúmenes, 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. ¿Ok? Ya nomás ya es cuestión ahí del análisis dimensional, ¿verdad? ¿Qué dimensión estoy usando? Pero 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Esa es la densidad. Entonces, en esta práctica vamos a medir la densidad de unos líquidos y vamos a medir la densidad de unas sustancias sólidas. Todos los objetos en el universo, líquidos, sólidos y gaseosos, tienen densidad. O sea, tienen una masa y ocupan un volumen determinado. Todo lo que exista como materia tiene densidad, ¿ok? Entonces, un gas también tiene una densidad. Cierta cantidad de gas en un determinado volumen se mide como su densidad. Un sólido y un líquido. Y la viscosidad dice, pero voy a avanzar sobre densidad y viscosidad lo vemos la próxima reunión para no enredarnos, ¿no? Entonces, estamos con la densidad. ¿A qué le vamos a medir la densidad? Dice materiales para trabajar en la práctica. Como les comento, la glicerina, el queroseno, es el petróleo, aceite de motor, el motor de los carros, la cera o parafina, ¿sí? Que también se extrae del petróleo, el asfalto. El asfalto es el último residuo de la destilación del petróleo. Recuerden que el primer producto que sale de la destilación de petróleo son los gases, la gasolina de los aviones, las moléculas más pequeñas, y queda como un residuo, un fluido muy espeso, chocolatoso, así, llamado asfalto, ¿no? Es el que se utiliza para pavimentar las calles, ¿no? Pues es el uso que se le da. Pero sigue siendo un combustible, le pones un cerillo y prende, ¿no? Y el alcohol etílico, que también es un alcohol. Todos son derivados del petróleo, 2 sólidos y los demás son líquidos, ¿no? Entonces, como materiales dice que vamos a usar una probeta para medir los volúmenes y unos tubos para medir, para pesar los líquidos. Hay que pesar cuánto pesa cierto volumen de fluido. Hay que meterlo en un tubito, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. El procedimiento. En el procedimiento nos dice, trae primero un examen de las muestras, un examen visual de las muestras. Aquí tenemos nuestras 6 muestras, ¿sí? Y lo que comentábamos ahorita aquí, unos son muy espesos. Cuando una sustancia es muy espesa, ¿cómo se imaginan que es su molécula? ¿Pequeñita o grande? Por ejemplo, si lo comparo con el más ligerito que puede ser aquí, el alcohol etílico.
¿quién tendrá una molécula más grande? ¿El alcohol etílico, que es un líquido muy semejante al agua? Todos hemos visto el alcohol, ¿no? En los frascos. Es más grande, ¿no? ¿Cuál? ¿El asfalto? ¿O el alcohol etílico? Ajá. El que es más denso. Asfalto. ¿El que es más denso cuál es? ¿El asfalto o el alcohol? El asfalto. El asfalto. Correcto, es más El denso. asfalto, sí. Ujú. Es más, sí. Entonces, igual cuando hablamos de la viscosidad, ¿verdad? ¿Cuál es más viscoso? El alcohol es prácticamente como el agua. Entonces, prácticamente no tiene viscosidad. Entonces, las propiedades, o como lo vemos físicamente la sustancia, está en función de qué tan grande es su molécula. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver que nos pide que pongamos si estos son sólidos, líquidos o gaseosos. Aquí no estamos trabajando con gases porque eso para medir la densidad de un gas se utiliza un procedimiento diferente. ¿Ok? Pero aquí simplemente vamos a poner si es un sólido, un líquido, este tipo de sustancias, y para compararlo con el tamaño de su molécula, ¿no? Aquí nos damos cuenta que el asfalto tiene una molécula de más de 34 carbonos unidos en una cadena. Sí, es un hidrocarburo, recuerden, ¿verdad? Tiene una cadena de carbonos. Mientras que el alcohol etílico tiene 14 a 18 solamente. Entonces podemos comparar físicamente que es chicloso, así como, incluso si se enfría, se pone sólido, ¿no? A bajas temperaturas se hace un sólido. El asfalto es una piedra. Mientras que el alcohol a bajas temperaturas sigue siendo líquido, ¿no? Lo cual significa que los sólidos prácticamente tienen muchas moléculas, muchos carbonos, mientras que los líquidos más poquitos. Y aquí simplemente completamos esta parte, ¿no? Luego dice, ya para medir la densidad, es un procedimiento muy sencillo, ¿no? ¿Qué necesito para medir la densidad de un líquido? Necesito su masa y necesito el volumen. Entonces yo puedo agarrar cualquier volumen de un fluido en un recipiente, cualquier volumen, pero saber qué volumen es. Y ya que tenga el volumen medido, lo peso, ¿sí? ¿Sí? O puedo agarrar cierta cantidad de masa de agua y agarrar un vaso de agua y ponerlo en la báscula y pesarlo, y luego le quito el peso del vaso para que me quede la pura agua, y agarro ese líquido y lo vacío en una probeta, y mido el volumen que ocupa la masa que pesé. Podemos hacerlo de cualquiera de las dos formas. O tomo el volumen y calculo la masa, o tomo la masa y mido el volumen, ¿no? No hay no hay diferencia, ¿no? En este caso dice aquí que vamos a pesar un tubo vacío en una báscula analítica. Recuerden que hay dos tipos de básculas de acuerdo a su primera práctica, la analítica y la granataria. La analítica es para pesar cantidades más pequeñas y es una báscula digital, electrónica, mientras que la granataria es una báscula mecánica y se utiliza para pesar cantidades más grandes, donde necesite menos exactitud, ¿no? Eso venía en su práctica número 1. Entonces, pesamos un tubo vacío y vamos a anotar el peso en la tabla. Acá sí vemos la tabla. Aquí yo ya le puse masa del tubo vacío, 25 gramos. ¿Por qué le puse yo la masa? Porque no lo podemos ir a pesar, ¿verdad? Sin embargo, yo sé que un tubo de los que usamos en laboratorio para hacer esta práctica pesa 25 gramos, porque tengo prácticas ya hechas, ¿no? De ahí tomé los datos. Entonces, pesamos el tubo vacío y lo anotamos aquí. Eso haríamos si estuviéramos allá. Después que pesamos el tubo, dice, llenamos el tubo con cada tipo de fluido, lo lleno de glicerina hasta el cuello del tubo, hasta arribita del tubo. El tubo tiene una tapita, ¿no? Es como un tubito de ensayo y tiene una tapita. Ya que lo llené, lo vuelvo a pesar. A este peso le resto el peso del tubo vacío anterior y obtengo la masa del líquido que está dentro del tubo. Si checan cómo es nada más, es como agarrar un vaso vacío, voy y lo peso. Después lleno el vaso de agua y voy y lo peso. Y después le resto al último peso con agua y vaso, le resto el peso del vaso, ¿no? Es muy simple eso.
Entonces, acá en la tabla esta, tenemos el peso del tubo vacío y luego tengo el peso del agua más el tubito. Si a 125 le resto los 25 gramos del tubo vacío, me quedan los 100 gramos de la sustancia líquida, ¿ok? Es muy simple, ¿no? Y así se van haciendo para los demás. Dice, ahora con esto mido el peso, la masa. Ahora necesito el volumen. Ya que tengo el tubito lleno de agua y lo pesé, le quito la tapa y lo vacío en una probeta. La probeta pues me indica el volumen que hay ahí adentro, ¿no? Y ya mido el volumen y hago lo mismo con los demás líquidos y anoto los volúmenes en la tabla, que son los que van aquí, ¿no? Aquí está el volumen. Pero chequen esto, como siempre usamos un mismo tubito y lo llenamos hasta arriba, hasta el cuello. Sea lo que sea, si lo lleno de agua hasta el cuellito, si lo lleno de aceite de motor hasta el cuello, si lo lleno de glicerina hasta el cuello, siempre es el mismo volumen, ¿verdad? Siempre, porque estoy llenando siempre el mismo tubito. Por eso el volumen siempre es el mismo, ¿no? Al tubito ese le caben 100 mililitros. Siempre va a ser lo mismo, por eso siempre los llenamos a la misma altura. Entonces ya nada más calculamos la densidad aquí, que sería la masa entre el volumen. Y ese resultado va a estar en miligramos por mililitro, porque estos son mililitros, ¿no? ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta de cómo se mide la densidad de un líquido, jóvenes. Creo que está sencillo, ¿no? ¿O no? ¿Cómo era? Masa entre volumen. Masa entre volumen. Por eso decimos que la densidad del agua es 1 kilogramo por litro. La masa es 1 kilogramo y el volumen es el litro. Quiere decir que si tú tomas un recipiente de 1 litro y lo llenas de agua de la llave, hasta donde diga 1 litro, y vas y lo pesas a la báscula, te va a pesar 1 kilo. ¿Ok? ¿Preguntas, jóvenes? Nos quedan 5 minutos. Como les comento, continuaremos la próxima sesión, la próxima semana. Continuamos con la práctica. Ya la pueden descargar, como les comento, de su plataforma, ¿ok? Ya la pueden descargar. Pueden descargar tanto el video, para irlo viendo, si lo quieren ir revisando, y pueden descargar el formato en Word de la práctica. ¿Cómo se llama la báscula? Báscula La de analítica. los pesos ligeros. Báscula analítica. Analítica. Es una báscula electrónica. Si checan su primera práctica, ahí viene una foto, un dibujito de una báscula analítica. La báscula granataria es la otra, ¿no? La de barras, ¿no? La que se usaba antiguamente en los abarrotes, ¿no? Que es mecánica. Esa es granataria. A la analítica se le puede eliminar el peso, ¿no? Automáticamente. Por ejemplo, Correcto. pones el recipiente Ajá. y luego eliminas el peso y luego añades lo que quieres pesar. Correcto, muy bien, sí, exactamente, sí. Para no estar haciendo el manejo tan de vaciar y luego llenar y luego descontar, exactamente, la báscula analítica tiene esa función de que te destara el peso que no quieres, ¿no? Pones primero el tubito en este caso y te va a decir 25 gramos. Le pones para, te va a poner 0, ¿va? Cancela la medida del tubito. Entonces quiere decir que si llenas el tubo de agua y lo pesas, va a ser únicamente el peso del agua ese, directamente. Exactamente, sí. Sí. Sí saben, pero luego no platican nada, pues interrúmpanme las prácticas y participen. Es interesante. Es interesante, ¿verdad? Y compartiendo las ideas, ¿no? Y así avanzamos más rápido. Yo entiendo que ya lo saben hacer y yo también me voy ubicando más porque como estamos así, realmente no sé si lo conocen o no lo conocen y eso, ¿no? Me tengo que ir a lo más básico. Pero muy bien, excelente. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Alejandra. El chat, profe, Mande. que dijeron que en el chat que a Paola la sacaron.
¿A quién sacaron del channel? ¿A Paola? ¿Qué Paola? ¿Qué? Ah, creo que es el internet y ya no pudo volver a entrar. Ah, pero al internet, a la Sí, que plataforma. se le fue el internet. Ahorita. No, de aquí de la videollamada. Ahorita en la reunión se desconectó. Sí, suele. Esa práctica se la van a entregar ahorita. No, no, jóvenes, la que van a entregar hoy creo es la primera, número 1, donde iban a investigar qué era cada equipo que está ahí como imagen, ¿no? Era para que conocieran los equipos de laboratorio. Esta práctica la vamos a concluir la próxima semana y la van a entregar hasta después, ¿no? Tenemos que concluirla, ¿ok? Entonces, ahorita por lo pronto la pueden descargar para tenerla ya ahí ustedes en su equipo y la puedan ir contestando, no vayan calculando la densidad la pueden calcular. Ok, muy bien. Maestro, aquí estoy con Joana. Estoy viendo la clase. Sí, ya vi ahí Se me fue el internet. Correcto, sí, ya ahí estoy viendo la indicación. Muy bien. Ok, Joana. Estás con Joana, ¿no? Sí, estoy con Joana. Ok. Muy bien, voy a volver a copiar esto aquí. Muy bien, jóvenes, pues los dejo. Nos quedan 10 minutos, no sé si tienen clase ahorita enseguida, pero nos quedan 10 minutos para conectarnos con la próxima. Hoy este jueves. ¿Lista? Mande. ¿Pasó lista? Sí, pasé lista. Evelyn. Sí, me puso, no me acuerdo. No, es que cuando estamos así, les paso lista por pantalla, pues, para Muy bien. para ahorrar un poquito de tiempo. Les paso lista por pantalla y ya Okay. está terminando la sesión, lo capturo a mi lista. Muy bien. Muy bien. Sale pues, nos vemos. Cuídense. Nos vemos. Ándale, Bye, profe. profe. Igualmente, que tenga buen día. Gracias. Bye, maestro. Bye. Bye. Adiós. Ay, ya me iba a salir otra vez sin...